Perfecto, nada, ningún problema. Llegas justo a tiempo. Ya te he presentado, pero llegas a tiempo. Decía que Misión Ñ se compone de... No, perdón, estaba comentando que Misión Ñ, la idea que hay detrás de Misión Ñ es, bueno, que es una historia de un pequeño robot que su familia lo envía a la Tierra y cae en el jardín de Mila, una niña junto con la cual aprenderá la lengua y la cultura española junto a ella y a toda su pandilla, ¿no? A todos sus amigos. Entonces, de ahí la misión Ñ, ¿no? De ahí el título del libro. Este manual se compone del libro del alumno, también de la guía del profesor. La guía del profesor tiene un código de acceso a la plataforma Blink Learning, que es una plataforma digital, es decir, dentro de cada una de las guías del profesor viene un código en la tapa y accedéis a Blink Learning y ahí ya tendréis todos los materiales agrupados para el profesor y también el libro del alumno digitalizado por si lo quisierais proyectar o cualquier otra cosa que quisierais hacer. Eh, cada una de las unidades, como digo, estoy haciendo un repaso un poco superficial para que conozcáis cómo funciona o en qué se caracteriza Misión Ñ y podáis participar y hacer todas las preguntas que queráis, pero cada una de las unidades se organiza de esta manera, tiene estas distintas secciones. Comienza siempre con una historia, con unas viñetas, un input que se da a través del storytelling. Luego hay actividades de música y actividades de movimiento que tendremos oportunidad de hablar de ellas en estas dos secciones, en Do, Re, Mi y en Música Maestro. Se trabajan actividades, digamos, de presintaxis con esta gramática movimiento y luego hay otras secciones, manos a la obra, Ñ descubre, te acuerdas y diario de a bordo, pues tanto para trabajar actividades AICLE como para trabajar también manualidades, habilidades propias de estas edades y bueno, y luego al final pues un portfolio a modo de reflexión. Todo esto, todo lo que viene dentro del libro del alumno está bastante apoyado porque a lo mejor estáis pensando, bueno, pues yo no he trabajado nunca con storytelling dentro del aula de español, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que es la guía del profesor, las autoras han hecho, la verdad es que un trabajo bastante... no solidario, bastante generoso, quería decir, porque han dado muchísimas claves, muchísimas pautas, han dado muchos trucos o muchas cosas que ellas han probado en el aula y que les ha funcionado. Y todo esto está plasmado en la guía del profesor, primero en unas pautas básicas, en unas pautas generales, pues un poco para saber lo que contaba, ¿no? Cómo llevar, por ejemplo, el storytelling al aula. Pues bueno, en estas pautas básicas os dan una idea. O, por ejemplo, el tema de las actividades de música y movimiento. Pues hay unas pinceladas iniciales, una base un poco más, digamos, teórica para que os sintáis mucho más seguras en el aula. Y luego, por supuesto, dentro de cada una de las unidades, pues por ejemplo, ahí estáis viendo la portada de lo que sería la unidad 1, las primeras viñetas, y si lo veis en la guía del profesor, está todo perfectamente explicado, con muchísimas sugerencias, incluso con distintas variantes dentro de la misma actividad, cómo nos colocamos en el aula, qué es lo que hacemos, qué se puede decir en esta viñeta, qué hacer si tenéis grupos más grandes, más pequeños, de mayor edad, de menor edad. Todo esto está dentro de lo que es la guía del profesor. Y además hay unas técnicas de gestión del aula también, son unos materiales que además podéis descargaros gratuitamente en este enlace que está en la parte de abajo, en enclavel.net /misión, una serie de materiales que os ayudarían pues precisamente a eso, a gestionar el aula, ¿no? Como os decía, hay unas actividades de música y movimiento a lo largo de todo el libro. Como digo, ya hablaremos a lo largo de esta charla de este tema en concreto, pero sí que quería hacer hincapié en este punto, en que en esta parte donde veis, por ejemplo, en la parte de la derecha el libro del alumno en color y luego a la izquierda veis la guía del profesor y veis que pone ¿qué hacemos? Y hay un icono de vídeo, ¿no?
Pues estos vídeos, este icono que estoy marcando aquí, estos vídeos están disponibles en abierto en el canal de YouTube de la editorial. Hay una lista de reproducción dentro del canal de Enclave L que se llama Misión ñ, imagino que la estáis viendo ahí en pantalla. Si entráis en esa lista de reproducción, que como os imagináis es gratuita porque está abierta en YouTube, vais a encontrar esto, vais a encontrar unos vídeos que tienen portada azul y otros vídeos que tienen portada blanca. Los vídeos de la portada blanca son música, es decir, es el audio, ¿vale? Colgado ahí como vídeo, pero es simplemente audio. Pero los vídeos que están en azul son muy interesantes y vuelvo otra vez a remarcar, la verdad, como profe, algo que a mí me parece bastante generoso por vuestra parte, y es que habéis hecho unos vídeos vosotras mismas y con la ayuda de otros profesores, con la participación de otros profesores, en los cuales en esos vídeos mostráis las actividades de música y movimiento, es decir, por ejemplo, todo lo que son los bailes, los podemos ver, no solo leemos la parte de la guía del profesor, sino que además tenemos un apoyo visual para el profesor, para decir, esta actividad se hace así o este baile es así, que la verdad es que en este caso sí que una imagen vale más que 1000 palabras y facilita muchísimo el trabajo de los profesores. Esto dentro de lo que es la guía del profesor, acordaros que os decía que viene ese código de Blink Learning y viene el libro digitalizado, el libro del alumno, pues dentro del libro, por ejemplo, esta imagen que estáis viendo ahora es el libro del alumno proyectado y si os fijáis hay unos iconos grises que si pincháis ahí se os abre directamente el vídeo que corresponde a esa actividad o el audio que corresponde a esa actividad, es decir, que queda todo organizado en el libro digital, está todo perfectamente organizado. De todas maneras, como decía, igualmente está todo en YouTube y está todo en enclavell.net/misión. Incluido todo esto que estáis viendo ahora, todo lo que son las flashcards, otros materiales descargables de los que hablaremos, los podéis encontrar gratuitamente y en abierto si queréis cotillear en enclavell.net/misión. Pues bueno, no os quito más tiempo para poder charlar con las autoras, que de eso se trata, y me gustaría empezar esta charla con una pregunta que ya la teníamos previamente en el email y me pareció muy buena para dar el pistoletazo de salida, que sería ¿cómo surge el proyecto de Misión ñ? No sé si María o Cristina os queréis animar, ¿cómo surge ese proyecto de Misión ñ? Mientras tanto os voy leyendo por el chat, si tenéis preguntas. Si queréis empiezo. Perdonadme en primer lugar por haber llegado tan tarde, pero es que, bueno, digamos que el ordenador ha dicho basta, se me ha quedado ahí pensando y congelado y he tenido que encender otro ordenador, por eso estabais oyendo el eco, porque yo os podía oír, pero no podía conectarme ni conectar la cámara, perdonadme. Bueno, pues Misión Ñ surge de una necesidad que percibimos, que tienen los profesores, ¿no? Que muchos profesores nos preguntan, y bueno, y percibimos nosotras como profesoras, al ver que no hay material para niños menores de 7 años para aprender español, ¿no? Entonces, bueno, pues nos planteamos, digamos que yo conocía bueno, pues conocí a Manuela Mena, también conocí sus materiales, el blog que tenía, había conocido en India a ella Horvath, que había acudido, antes de empezar a dar clase a niños, acudía a cursos de formación con ella, tuve esa suerte y vamos, digamos que todo lo que aprendí sobre la enseñanza de español a niños lo aprendí con ella. Luego también conocí en el proyecto que has mencionado antes, Generación 3.0 de adolescentes, trabajé con María y bueno, todas tenían algo en común, eran profesoras brillantes, creaban materiales porque ellas ya habían publicado también un libro y entonces, bueno, pues les comenté si les apetecía, bueno, pues empezar esa aventura y comenzamos a planear lo que era bueno, de cero, ¿cómo sería un libro que no existe, esa idea, ¿no? ¿Cómo sería hacer un libro para enseñar español sin tener apoyo textual o donde la palabra
el texto no sea tan importante, sino que para niños que no han desarrollado, digamos, la lectoescritura todavía y bueno, partiendo de la música, em, partiendo, bueno, de los pilares de lo que nosotras considerábamos que eran los pilares. A partir de ahí, muchas reuniones, muchos debates, hasta altas horas de la madrugada, teniendo que madrugar. Y bueno, mucho, un proceso de aprendizaje muy largo. Bueno, me enrollo mucho, pero Ah, lo está no le dejo resumiendo muy Pero es bien. interesante, ¿no? Preguntan Sí, por el sí. chat, que ya van preguntando cositas, dicen, eh, ¿es posible enseñar de manera efectiva una lengua extranjera en el idioma que se imparte o es preferible enseñarlo en el idioma nativo de los estudiantes? Es un Ujú. poco una Bueno, reflexión. sobre eso Perdona, hemos María. debatido también muchas veces, porque es lo que dice Cristina, nos ha dado mucho tiempo a debatir y a redebatir, porque han sido eso, muchas reuniones. Y alguna vez hemos hablado de eso, ¿no? Yo creo que la tecnología que tenemos hoy en día, las imágenes, los vídeos, nos da mucho pie a poder utilizar la lengua que estás enseñando todo el rato, porque de alguna manera es un proceso natural, ¿no? Cuando estás aprendiendo tu lengua materna, tampoco la vas entendiendo, pues asociándola o la vas entendiendo a través de mucho input y mucha repetición. Entonces, yo creo que estamos bastante de acuerdo todas en que cuanto más se use la lengua que se está aprendiendo es mucho mejor y que igual los adultos lo ven de una manera más artificial, pero para los niños es algo bastante sale de manera más natural este aprendizaje. Exacto, o sea, ellos están acostumbrados todavía a estar deduciendo el significado de las palabras que están escuchando en su L1, con lo cual, ¿por qué no utilizar esa capacidad, esa habilidad? Eh, y luego, yo sí que, bueno, creemos, yo creo que estamos de acuerdo en que si en algún momento es necesario, tampoco es un tabú ya, ¿no? Lo de trabajar, lo de utilizar la lengua materna en un caso concreto necesario, pero sí que creemos que tienen la habilidad los niños de, bueno, pues de no estar infiriendo el significado de lo que estamos diciendo y además podemos mantener la atención, podemos apoyarnos, bueno, la gestualidad es muy importante, la música, digamos que hablamos el idioma lúdico que ellos hablan y nos podemos expresar en la lengua prácticamente que queramos, ¿no? En este caso. Claro, no, igual no hay tanta frustración como en adultos, ¿no? Si un adulto va a una clase y no se entera de nada, pues esos niveles de frustración crecen más que los niños. En esos, los niños no tienen igual ese problema que sí que se puede presentar en adultos. Está un poco conectado con otra pregunta, que es que si de verdad creéis que es necesario usar un libro con niños tan pequeños que nos envía Elena. Bueno, cuando surgió el proyecto, como ha dicho Cristina, el proyecto iba un poco a ayudar, los foros están llenos de preguntas sobre qué tipo de actividades puedo hacer con niños, qué material hay con niños, cómo se puede trabajar, qué contenido hay. Y el libro un poco es una ayuda para todo eso, ¿no? Nosotras realmente lo que hemos plasmado son cosas que nosotras hemos hecho, que nosotras hemos aplicado, que hemos utilizado y que funcionan. Entonces, no son contenidos aislados, que igual son cosas que puedes encontrar por internet, sino que es algo que tiene una narrativa que va conectando, es algo que está secuenciado de una manera lógica y que está pensado y repensado. Entonces, lo vemos más como una ayuda para todos los profesores que igual están empezando o que igual están buscando algo que pueda funcionar y también algo un poco general que tú ya luego vas a tener igual la tarea de adaptar un poco eso a tus alumnos, porque es un libro genérico que luego tú sabes las características de tus alumnos mejor que nadie. Pero sí que creemos que esto te ahorra mucho trabajo, muchos quebraderos de cabeza y luego que está testado, ¿no? Que creemos en ello porque sabemos que funciona. Yo sí me gustaría incidir en el... Ay, perdón, no sé No, no, si... no, Teresa. O sea, lo que nos llamaba la atención es que precisamente
cuando trabajamos con niños, que tenemos que llevar tanto material, aunque las sesiones sean más cortas que con adultos, tenemos que preparar muchísimo más material que cuando trabajamos con adultos, quizá, y entonces estamos todo el día, bueno, cuando enseñamos a niños recortando, preparando para la clase, buscando una canción, ¿no? Entonces, sí que nos preguntamos por qué hay tan poco material preparado, digamos que es el material preparado para que tú lo tengas todo ya clasificado, cuál es la canción y cuál es el juego que va con la canción y que no tengas que estar constantemente buscando este cuento, este juego, esta canción, este vídeo, ¿no? Y por eso, precisamente, o sea, esto va ligado con por qué surgió el proyecto, porque creíamos que sí que realmente era facilitarle mucho la vida al profesor, ¿no? Porque está ya todo clasificado y ayudamos a que sí, el profesor tiene que preparar material como siempre y eso se aclara en la guía del profesor, ¿no? Y se explica, ¿no? Cómo te planificas tu clase y qué material necesitas para esa clase. Pero incluso eso, digamos que la guía del profesor te ayuda a hacerlo. Sí, que está secuenciado, ¿no? También y todo. Preguntan también por el chat que cómo trabajáis a ICLE. Julia, ¿cómo trabajáis a ICLE? Pregunta. Bueno, pues tenemos una sección, bueno, nos planteamos que aunque son muy jóvenes, este personaje, Eñe, bueno, que es el personaje que va guiando todo el libro, pues una sección podría ser que fuera descubriendo las diferentes materias que va a encontrarse, ¿no? en la escuela. Entonces, por ejemplo, tenemos en una unidad que descubre las matemáticas, en otra unidad que descubre pues, las ciencias naturales, entonces tienen un proyecto que es plantar una lenteja. O descubre, a mí me gusta mucho también la de descubre la música, entonces en esa unidad trabajan las emociones y trabajan la música a través de las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué música relacionas con cada una de las emociones que has aprendido? O también empiezan a familiarizarse con los ritmos y con la velocidad en la música. También creo que tenemos de arte, ¿no? El arte. Descubre el Sí, arte, ella descubre la geometría, muy bien con el tangram, ¿no? Entonces, digamos que es muy básico, porque, bueno, son muy pequeñitos, ¿no? Pero ya se van familiarizando con algunos contenidos de las asignaturas, con las formas geométricas en este caso. estoy viendo, aprovecho para hacer un inciso técnico, que hay gente que me aparece como que está levantando la mano en la plataforma, pero tenéis otra pestaña que se llama chat. En la pestaña del chat, no sé si habéis leído lo que he ido poniendo yo, eh, porque no os podéis leer entre vosotros, pero yo sí que os puedo leer a todos. Pues en esa pestaña donde pone chat, si escribís, ahí es donde os puedo leer, porque veo que hay varias personas que tienen la mano levantada que en este caso no sería la opción correcta para poder mandarnos las preguntas. Adriana, de todas maneras, desde Colombia, en el chat nos está preguntando que cómo se os ocurrió el personaje del extraterrestre. Bueno, después de cuando empezamos el proyecto, ¿no? Y nos planteamos qué queremos enseñar, cómo lo vamos a hacer, pues pensamos en algo que realmente llegase a los niños, ¿no? Intentamos poner de alguna manera en la piel de los niños y pensar en un personaje con los que ellos se pudiesen relacionar, ¿no? Y un poco el robot es algo que a todos nos encanta, a todos, incluso a los adultos, yo creo que nos encantaría, ¿no? Que alguien viniese de fuera, que tuviese la oportunidad de enseñarle tu casa, tu familia, tu colegio, y creíamos que eso podía conectar con ellos, ¿no? Luego, aparte, hay una pandilla de amigos que tienen diferentes características. Hemos querido también un poco incluir a todos porque bueno, es un poco la manera de normalizar un poco esa parte tan plural que tiene la enseñanza de idiomas, ¿no? No sé si Cristina quiere añadir algo. No, bueno, nos pareció bonito la historia, ¿no? Que fuera un robot, a los niños les encantan, que venga de fuera, que no sé, También creíamos te que era la permite manera de interactuar más, conectar. ¿no? Uy, ¿Cómo? perdona.
que también te permite jugar más, digo, ¿no? Por ejemplo, que Ñ Claro, tiene superpoderes, que vamos, que a lo mejor con otro tipo de personajes pues te ves más limitada en ese sentido. para la parte del storytelling nos viene muy bien porque en cada una de las historias, cada una de las unidades comienza con esta historia, como ha dicho Leticia, y entonces cada una de las historias, pues Eñe tiene un superpoder, ¿no? Entonces ellos están familiarizados con ese tipo de historias en el que no todo es 100% lógico, en absoluto. Entonces, en una ocasión, pues están en la nieve y entonces activa el superpoder Ñ de que se van volando a una playa porque se ha quedado el autobús atascado y entonces se van a una playa. En otra, pues, en todas las historias hay algo en común, ¿no? Que hay un problema y el problema lo resuelve siempre Ñ gracias a su superpoder. Entonces, bueno, creíamos que era la manera de introducir el elemento mágico que podía enganchar a los chicos, ¿no? Aquí está la de la nieve que... También, también mención especial al ilustrador que ha estado ahí codo con codo trabajando con nosotras y nos lo ha hecho muy fácil porque la verdad es que es una pasada la ilustración. Cómo lo ha hecho y cómo nos ha ido también metiendo a nosotros en la historia, ¿no? Porque una cosa es lo que tienes tú en la cabeza, pero cuando lo ves plasmado, pues nos ha dejado con la boca abierta, nos ha encantado. Eso es interesante, ¿no? También tener la oportunidad en este tipo de materiales para niños de poder trabajar o de tener una comunicación fluida, en este caso con José Solas Toledo, que es la persona que ha hecho todo este diseño, todas las ilustraciones, etcétera, etcétera, para poder plasmar lo que teníais un poco en la cabeza. Me Mejor preguntan, que lo teníamos en la cabeza. Yo creo, ¿no? Por lo menos cuando nos planteábamos algo y de repente, pues esta historia, ¿no? Es que, o sea, es realmente precioso, ¿no? Y como los personajes, con el robot sí que probamos muchas veces, ¿no? A ver, este tipo de robot, o este tipo de robot, o este tipo de robot. Y luego ya, pero los personajes y todo, la verdad que eso sí que fue muy bonito, el proceso de creación. Nos dice María, hace una pequeña reflexión y luego una pregunta al final. Le dice, hace 10 años en Moscú no había nada para los niños menores de 6 años y lo necesitaba mucho, así que compuse mi propio programa sin ayuda de ningún libro. Ahora por fin se puede tener todo en un libro. Y luego pregunta, el libro tiene muchas actividades así como saltar, correr, ¿verdad? Yo creo que igual todo lo que tiene que ver con las actividades de movimiento, el Total Physical Response, no sé si podéis decir algo de Claro, eso, que supongo que va por ahí, ¿no? la verdad es que hay pilares fundamentales que igual no tenemos muy presentes, por lo menos en la escuela tradicional, ¿no? Donde les enseñamos los contenidos. Y es que los niños se desarrollan a través del juego, se desarrollan a través del movimiento, se desarrollan a través de la música. Entonces, son un poco nuestros pilares, a través de la experimentación, a través de muchos proyectos que hacen. Trabajamos la psicomotricidad fina, pero no solo a través de la escritura, sino a través pues, de actividades de recortar, actividades de pegar y luego también eso, mucho movimiento, mucha música, mucho baile y mucho juego, ¿no? Creemos y el storytelling también, mucha fantasía, entonces es una manera pues realmente como muy natural, ¿no? Es que si ellos se desarrollan así, pues un idioma tiene que desarrollarse así también. Yo creo que es muy importante también para darse cuenta realmente de todas las actividades, porque digamos que el libro del alumno, bueno, pues tiene las ilustraciones, porque es para el niño, para que lo vea, para que se imagine, ¿no? Pero, por ejemplo, sin ir más lejos, la parte del storytelling que estamos hablando, igual al ver el libro del alumno solamente la historia, pues no nos hacemos idea de las actividades, pero es que en la guía del profesor es donde se explica, vale, pues que estamos contando el cuento y lo estamos contando así, pero ahora hacemos una actividad de movimiento y ahora todos somos planetas y nos movemos por el aula y ahora hacemos este ejercicio y ahora hacemos este juego, con las canciones lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que para realmente darse cuenta hasta qué punto, porque cada página del libro incluye se hace una propuesta también en función de la edad, en función de lo que queramos hacer en clase, de de las sesiones que tengamos, si son más largas, más cortas, o la edad, sobre todo la edad de los estudiantes, pues se hacen propuestas lúdicas y dinámicas, ¿no? Entonces, sí que creo que es importante en ese sentido trabajar con la guía del profesor, que por eso decidimos, bueno, pues hacerlo nosotras, porque
una cosa es, y también es lo difícil, ¿no? ¿Qué es lo que va en este caso es muy diferente lo que va en el libro del alumno y lo que va en la guía del profesor? O sea, no son solamente ideas extra, sino que el libro del alumno es para que el alumno se inspire, pero los juegos y todo los explicamos en la guía del profesor, que es lo que es realmente útil para el profe, yo creo. Claro, por ejemplo, estamos viendo, no sé si lo estáis viendo en pantalla, Sí. una página de la guía del profesor, ¿no? De una actividad de canta y juega, que es Ujú. media página en el libro del alumno, que simplemente pone canta y juega y un trocito de la letra de la canción, pero luego en la guía del profesor, como veis, pues eso, lo que comentaba un poco Cristina, que hay muchísimas ideas, siempre también se proponen variantes, justo en la parte de abajo se ven también variantes, ¿no? Es decir, Mm. que pues eso, que por ejemplo esta también, este también es un buen ejemplo, ¿no? De cómo se propone jugar a piedra, papel o tijeras, con diferentes opciones o apoyado con otras actividades extras que no salen exactamente en el libro del alumno, pero que vosotras habéis considerado que pueden ser interesantes trabajar antes o después de la actividad, también dependiendo de, pues eso, del número de horas que tengan de clases, ¿no? De cuántas horas tiene un curso o de cuántos alumnos tengo. Luego Viene un también lo que poco... decías antes, lo de los vídeos, Ujú. bueno, es que se me va ocurriendo y además lo has dicho antes, pero bueno, que además están en abierto y que cualquiera puede consultarlos, son vídeos que era para precisamente, hay juegos que es igual complicado de explicar y lo explicamos en la guía del profesor, pero bueno, es más fácil que vean en un vídeo cómo haríamos la dinámica nosotros, ¿no? No lo hemos hecho con Ujú. niños, lo hemos hecho nosotros, profesores y tal, pero bueno, ¿cómo haríamos esa dinámica con los alumnos? Y entonces el profesor ve el vídeo y ya sabe cómo tiene que hacer la dinámica. Entonces, en este caso, yo creo que más que en otros, es muy importante trabajar con todos los materiales que se nos ha proporcionado, porque el libro del alumno es muy para el alumno, ¿no? Y Mm. todo lo demás, que es lo del profe, pues está clasificado en otros sitios. Pregunta María del Carmen si está dirigido a algún tipo de hablantes en especial, por ejemplo, que sea más adecuado para angloparlantes, para germanoparlantes, etcétera. En Eh, principio, no. no porque precisamente, bueno, a esa edad, como decíamos antes, ¿no? Todos hablan el mismo idioma, que es el idioma lúdico, entonces son juegos, canciones, no se tiene en cuenta ningún tipo digamos, errores que cometan los adultos porque es que no son adultos, ¿no? Entonces, están aprendiendo en inmersión, están aprendiendo la lengua igual que están aprendiendo su lengua materna y están jugando y están bailando y están cantando y entonces pueden hacerlo de cualquier país, de cualquier nacionalidad, de cualquier lengua materna. Además, yo creo que, perdón por meterme yo en No, esto, no es pero que creo que hay una cosa que es interesante, que es la experiencia también de las autoras, ¿no? Es decir, lo bueno y, entre comillas, lo malo que tiene el equipo de autoras es que tenéis experiencias muy diferentes, ¿no? Y que habéis trabajado con niños desde puntos de vista muy diferentes, pues algunas, pues ya al principio he leído el currículum de las dos, ¿no? Pero también por ejemplo, Manuela ha trabajado también con grupos a lo mejor más pequeños o fuera de lo que es un currículum establecido por el Ministerio de Educación del país donde esté, ¿no? Entonces te da como otra idea de la enseñanza de segundas lenguas a niños. Luego, por ejemplo, toda la parte, todo lo que ha trabajado ella, la parte musical, todo lo que tiene que ver con lo que influye la música o cómo ayuda la música a la adquisición de una lengua extranjera. Y bueno, y al final son actividades, lo interesante de Misión Ñ es que muchas de las actividades son actividades que lleváis un montón de tiempo trabajándolas y que os ha ido bien en distintos contextos, ¿no? Con alumnos de distintas partes del mundo, con distintas realidades, con grupos muy diversos, ¿no? incluso En algunas el fondo, perdón, no, habla, habla, Cris.
No, que incluso algunas en inglés, ¿no? O sea, quiero decir que, Sí. que ese juego igual lo ha utilizado María para enseñar inglés y lo utilizamos para enseñar español y bueno, ella es una pena que no pueda estar, pero además ella sí que ha trabajado en contextos muy diferentes. Yo he trabajado con niños angloparlantes sobre todo, pero ella ha trabajado en Hungría con niños húngaros y ha hecho las mismas actividades en India con niños indios y ha hecho las mismas actividades en Italia con niños italianos. Entonces, eh, realmente se puede utilizar con cualquier tipo de alumno. Claro, eso es un poco también lo que creaba también, lo que nos creaba tantos debates, ¿no? Que decíamos, mira, pues es que yo hago esto y tal, y digo, ah, pues mira, pues yo hago esto y eso sí, pero también esto. Entonces, igual tenemos cuatro experiencias complementarias que yo creo que al final lo que se ha plasmado es un poco después de ese debate, ¿no? Pues una conclusión que hemos sacado entre todas. Y es un poco lo que enriquece también el libro. Mm. Pregunta Agnieszka si hay actividades tipo manualidades en el libro. Sí, todos los de Manos a la Obra son proyectos que se basan mucho en la experimentación, ¿no? En realmente tocar algo con las manos, crear algo. A mí hay una actividad que me gusta mucho que es, si quieres te digo la página y la puedes poner. Sí. La de la página 30, el dominó de los juguetes. Es un dominó que es un juego tradicional español que además hacen los niños recortando y luego juegan, están tocando, pero bueno, también hay en las últimas unidades también hay unos en los que ellos experimentan se ven las estaciones y ellos van experimentando. Entonces, sí, sí, en todas las unidades hay algún proyecto en el que los niños utilizan mucho las manos y sobre todo experimentan y tocan las cosas. Preguntan también si tenéis algún consejo, además lo preguntan dos personas diferentes, en caso de que algún niño del grupo no quiera participar en las actividades. No sé si, Liz, si quieres yo me lanzo. Yo creo que cuando, cuando estás en un contexto lúdico, pues, a ver, son niños pequeños, ¿no? Estamos diciendo que es un manual que se puede empezar a trabajar con niños de 4 años. Y son niños que, pues, por sus características, son niños que a veces ni siquiera, pues eso, tienen sus propias reglas sociales todavía, ¿no? Que también es lo bonito. Y entonces, pues a veces por su propio peso cae, ¿no? Tú estás haciendo una actividad, tienes 7 niños y uno de ellos, pues el octavo, no, ese día no le apetece jugar. Pero si ve que sus compañeros están jugando, están haciendo una actividad y se lo están pasando bien, pues cuando se le pase o cuando vuelva o simplemente por el hecho de escuchar una música y estar y ver a los demás que los demás se están pasando bien, pues al final entrará, ¿no? Y también lo bueno es lo que decíamos, que con niños se trabajan actividades cortitas y muy variadas. Entonces, igual en una actividad él no entra, pero entra en la siguiente, porque pues, por lo que sea, la siguiente le parece más atractiva o el cambio le viene bien. Entonces, también hay que tener en cuenta que son niños, que no son Claro. ABCD, sino que nos van a sorprender. Sí, Sí, además no debemos gustarnos, ¿no? Siempre que, bueno, Claro. tienen una capacidad de concentración mucho menor, nosotros tenemos que cambiar de ritmo, tendremos que cambiar el tipo de actividades constantemente, pero bueno, pues no pasa nada si estamos, pues eso, contando un cuento, ya que tenemos aquí la parte de la narración y un niño está mirando a Babia de repente un segundo, bueno, pues ya haces luego una actividad, por eso no podemos estar mucho tiempo con la misma actividad, pero haces una actividad y ya se engancha, como dices tú, ¿no? Yo creo que cuando trabajamos con niños, cuando empezamos a trabajar con niños y estamos acostumbrados a trabajar con adultos, quizá eso es lo que nos choca, ¿no? Porque, bueno, pues sí, van a otro ritmo, pero yo creo que hay que dejarles esa libertad, ¿no? De poder hacer en clase y es que se van a unir porque les va a gustar la siguiente actividad. sí, yo creo que habéis dicho una cosa clave que es también lo cortas que son las actividades o que tienen que ser cortas con aprendientes de estas edades, pero luego también yo creo que el papel de la guía del profesor es interesante porque muchas veces en esas variantes que proponéis dais idea de cómo darle otro punto de vista a la actividad, que a lo mejor los alumnos tengan otros roles diferentes. Por ejemplo, antes cuando mostré una página de la guía, ponían
pues una de las variantes puede ser que en vez de que lo diga el profesor, pues que la siguiente serie la diga el alumno. O una de las variantes puede ser que, es decir, que también dais ideas, pues lo que decía, no solo para distintos tipos de grupos, sino que le dais distintos roles a los alumnos dentro de la misma actividad. No en todas las actividades, pero sí siempre que se puede ofrecéis distintas ideas, pienso yo. Pregunta Adriana si hay actividades en las que participen los padres. Esto es muy interesante porque, bueno, dice que tiene un grupo en el que los padres están presentes en clase y la verdad es que igual desde el punto de vista de la editorial sí que puedo dar un dato yo que a lo mejor las autoras no saben, pero o sea, han sido muchas las asociaciones de hispanohablantes o de padres. Por ejemplo, nos llamó un abuelo, en este caso, que está en Suiza y que nos decía que habían comprado, el grupo había comprado Misión Ñ para trabajar con su nieto, en este caso, y los papás con sus hijos, para utilizarlo con niños que son hijos de hispanohablantes, pero que están, en este caso, en un contexto suizo. Así que no sé si la pregunta de ¿hay actividades en las que participen los padres? Sí. Dentro Bueno, de eso... venga, sí, habla, luego lo No, hablo. vale, No, que estaba dentro de... hablando de... Vale, tú. Vale, dentro de este Venga, debate sobre si debíamos incluir o no la palabra escrita o que fuera solo imagen o que decidimos finalmente meter, por ejemplo, las letras de las canciones, solo las letras de las canciones, porque el libro, bueno, se debería llamar del alumno, sea padre, hijo, padre, hijo solo, hijo con padre, porque bueno, la idea es que también si están los padres puedan cantar las canciones, puedan trabajar con los niños, luego la puedan practicar en casa, los padres, ¿no? Porque muchas veces aprovechan también ese caso en el que son asociaciones y trabajan la lengua de herencia y hay también ocasiones en las que, bueno, pues los padres deciden que quieren aprender español también junto con sus hijos, ¿no? Entonces pueden hacer perfectamente las actividades juntos en clase, los juegos, o sea, siempre da juego a que puedan participar todos. María, sí. yo creo que sí, ahora sí. Creo que también es muy interesante el hecho de los juegos. Ahí incluye un montón de juegos populares, como el de el ratón y el gato, ponerle la cola al burro, que son juegos que estoy segura de que esos abuelos o esos padres han jugado de pequeños, que igual han olvidado, pero que les da también la oportunidad de, pues, de recordar un poco y de crear ese vínculo, ¿no? Son juegos que hemos jugado nosotros también de pequeños y son parte de nuestra cultura, ¿no? Y es una manera también para ellos de crear un vínculo. Y canciones también, es verdad, la línea de lo que dices, canciones tradicionales, canciones populares, bueno, pues probablemente la conozca la familia si son hispanohablantes y que, bueno, la pueden practicar en casa. Sí. Y está un poco conectada esta pregunta con otra que nos mandaba Dana de Estados Unidos, que es que qué criterio habíais seguido para elegir las canciones, ¿no? Y entra dentro también de esto, que el diferente abanico de canciones que tenéis que habéis propuesto dentro de Misión Ñ, ¿no? Canciones tradicionales, canciones adaptadas, canciones creadas también para Misión Ñ, poemas musicalizados, ¿verdad? Claro, es una pena que no esté ella para hablar, porque, bueno, es como tú decías, ¿no? La directora artística de la música, porque digamos que ella es su especialidad, el uso de la música en el aula en edades tempranas. Pero bueno, ella sí que hizo mucho hincapié desde un principio y que quería que fueran canciones que sabía que funcionaban, que ella había trabajado mucho con ellas, pero que además funcionan con los niños porque son canciones infantiles que han sido creadas de manera que conecten con los niños, ¿no? Y que llevan muchas generaciones siendo atractivas para las niñas y los niños. Entonces son canciones tradicionales, luego hay adaptaciones de las canciones, canciones pedagógicas. También hay poemas musicalizados y también es interesante que aparte de las canciones hay también audiciones, ¿no? De música clásica, porque además ella también es música. Y entonces, bueno, pues hay canciones, hay música clásica y ella propone un juego, una danza, ¿no? Que hacemos
con esa música de fondo con los niños. Es que podemos trabajar mucho con la música, no solo cantando, ¿no? Podemos ponerla de fondo, podemos jugar también, digamos que con las emociones de los estudiantes o con los ritmos de los estudiantes, podemos hacer que se calmen, podemos hacer que se alteren, ¿no? Con la música, podemos hacer muchas cosas. Y en esta actividad, por ejemplo, que no sé si la estáis viendo, la de Eñe Descubre la Música, lo que se ha hecho es una propuesta de cuatro audiciones diferentes y cómo esa música les hace sentir, porque en esta unidad estáis trabajando las emociones, ¿no? con los niños, y entonces, bueno, pues un poco también trabajar el léxico de la unidad y todo el contenido transversal de la unidad, con la música, que como bien decía Cristina, no es solo para cantar, ¿no? No, y en los vídeos también se puede ver algunos vídeos, algunas actividades que hicimos, ¿no? De estas audiciones y actividades con música. Hay otra pregunta, escribe Caroline desde Turquía. Dice, primero les quiero felicitar por el maravilloso libro que nos ha salvado a todos los profesores que lo estamos utilizando. O sea que tenemos aquí una profe que ya está trabajando con Misión Eñe, dice que es maravilloso, que tanto a los niños como a los padres y a los maestros les ha encantado. Pero la pregunta que tiene Caroline realmente tiene que ver con las actividades de movimiento, porque dice que ella tiene una clase muy numerosa, que a veces le cuesta un poco gestionar tantos alumnos, que cuáles han sido sus experiencias con respecto a esto. ¿Nos puede decir, Caroline, cuántos alumnos tiene? Claro. Claro, Caroline. Porque no es lo mismo decir 100 que decir 15. Esperemos que no tenga 100 alumnos, pero Caroline, si nos puede poner, nos dice que una clase de 20 alumnos. Bueno, yo tengo a día de hoy tengo una clase de 30 alumnos y es verdad que son un poco mayores, que son de primaria, pero bueno, yo creo que hay veces que funciona el hacer dos pequeños grupos. Supongo que también esto necesita un poquito de rutina, ¿no? Para establecer una serie de normas, de cosas que se pueden o cosas que no se pueden, y sobre todo la repetición. Antes hemos hablado mucho de tareas cortas, pero también hemos hablado muchas veces, y sobre todo ella es muy defensora y nos lo recuerda siempre, que la repetición con niños es súper importante, ¿no? Entonces, al principio estoy segura de que es mucho más complicado que hacerlo con siete alumnos, pero bueno, ellos, la verdad es que los niños también como nosotros van cogiendo las rutinas, ¿no? Y hay veces que te puede funcionar el hacer dos pequeños grupos, pero bueno, sobre todo eso, ir creando una rutina en la que ellos sepan las cosas que van a hacer, y igual aunque tú cambies de actividad, que la rutina siempre sea igual, ¿no? Pues empezamos todos en círculo. Y a partir de ahí, pues hago un tipo de actividad o hago otra, pero siempre siguiendo un poco la misma secuenciación que ellos tengan conocida y que ellos relacionen. Aprovecho. Hay algunas técnicas sobre gestión de clase. Ay, perdón. Que hay algunas técnicas. Bueno, igual vas a decir lo mismo. Sí. No, solo iba a hacer dos anotaciones que me he dado cuenta ahora cuando decís ella, que nos referimos a la autora, a Eija, que se escribe Eija Horvath, se pronuncia ella y a veces es un poco confuso. Cuando se refieren a ella, todo el tiempo se refieren a la autora, a otra de las compañeras, ¿no? Y también que bueno, puedo poner para que se os envíe por correo un artículo que tiene ella sobre las actividades de música y movimiento con los niños, que quizás os pueda dar un poco más de idea y sobre todo apoyarse en la guía del profe. Cristina, perdóname, continúa. No, nada, que hay algunas técnicas y algunas veces, bueno, sí que planteamos, como decías tú antes, las diferentes posibilidades, ¿no? Si tenemos muchos alumnos, hacemos esta. Otra opción, si tenemos menos alumnos, hacemos esto, ¿no? Pero sí, digamos que como ha dicho María, hay técnicas básicas de gestión del aula y llamadas y rutinas que podemos establecer que nos pueden ayudar a mantener un poco el orden cuando son más numerosas las clases, ¿no? Preguntan si se puede utilizar el libro sin la guía del profesor. Bueno, depende de la imaginación del profesor. Yo creo que es muy recomendable trabajar con la guía del profesor, porque no le ves todo el potencial al libro
si no ves la guía del profesor, y esto es algo que también nos planteamos, dijimos, claro, es que si solo les llega el libro del alumno, pues igual no se hacen idea de que aquí hay un juego, ¿no? La imagen, pues ese es el escenario de ese juego, es el escenario de esa actividad, pero no está la actividad expresada para el profesor en el libro del alumno, como he dicho antes, ¿no? Entonces, yo creo que con la guía del profesor se ayuda realmente mucho al profesor. Y el libro del alumno, pues es para el alumno. No, No sé, está, pero tampoco o sea, bueno, igual profesores, que hay profesores muy creativos que se les ocurren mil ideas solo con la imagen, bueno, está bien. sí, por ejemplo, estamos poniendo, creo que estáis viendo ahora mismo la guía del profesor, en la que dais una idea, ¿no? De al final del storytelling, pues ahora vamos a darle a cada alumno un papel de Mila o de Ñ, de manera que cada uno de los alumnos será Mila o Ñ. Y entonces explicamos que, o sea, y dais ideas que realmente en el libro lo que estáis viendo solo es la viñeta de la parte del cómic, ¿no? Del storytelling, mejor dicho, y luego dais como esas actividades extras, ¿no? Están preguntando, aprovecho que estoy hablando de lo del storytelling y que alguien está preguntando que si pueden escuchar alguna de esas canciones para recordaros que están en abierto todas en enclavel.net/misión, ahora pongo de nuevo el enlace en el chat, y que ahí encontráis tanto los audios como en el canal de YouTube tenéis todos los vídeos y también las audiciones, y luego también tenéis en esa extensión digital, en enclavel.net/misión, todas las flashcards, porque por ejemplo ahí estabais explicando el tema de las viñetas y de los personajes, pues porque se pueden imprimir y hacer cosas de este tipo, no sé si se ve bien en la cámara, pero bueno, que se pueden imprimir tanto lo que son las flashcards como las viñetas, todo eso está en abierto, vamos, lo podéis descargar y está totalmente en abierto. Claro, digamos que además todas esas actividades con las flashcards o, bueno, pues están todas las viñetas de las historias, ¿no? Con las que comienzan las unidades y están impresas y podemos hacer actividades moviendo o colgándolas en la clase o entonces se dan diferentes opciones en la guía del profesor y si ves el libro del alumno, pues solo ves la historia, que está bien y cuentas la historia y puedes imaginarte las actividades, ¿no? Pero digamos que con la guía del profesor te va guiando, bueno, hace honor a su nombre, a lo largo de toda la sesión, ¿no? Lo que en la página o sea, en el libro es una página, es una sesión o más de una sesión, ¿no? Que nosotros preparamos en la guía del profesor. Claro, sí, por ejemplo, lo que estoy enseñando yo en la cámara, que no sé si lo veis, que está impreso, esto es solo una viñeta, la viñeta número 4 de esta página del libro, ¿no? Claro. Preguntan cuál es, en vuestra opinión, el número ideal para grupos de estas edades. Número de niños. Es que eso se puede elegir, porque puedes elegir cuántos alumnos quieres tener. Claro, yo creo que muy pocos tampoco es lo ideal, ¿no? Que lo suyo es que los niños también interaccionen y puedan hacer juegos y puedan hacer, no sé, igual a mí me gusta la marcha, pero creo que es mucho más divertido clases un poquito más numerosas, ¿no? Pues no sabría decirte cuál es el número ideal de niños. Entre 5 y Aclara, 10. Sí. Yo si tuviera que elegir diría entre 10 y 7 y 13. 12, sí. aclara María para repartirlos en grupos, me refiero, dice. Depende de la actividad, ¿no? Un poco también. Claro, no, yo digo, si es una clase muy numerosa, que igual tú ves que los niños en la actividad que estás haciendo tienen muy poquito protagonismo, ¿no? Pues igual sí que puedes hacer dos grupos. Pero bueno, o sea, yo creo que un grupo de 20 sí que es verdad que no estamos acostumbrados en clases que no son formales, ¿no? En una escuela tradicional tienes más, pero en clases de academias y cosas así no estamos acostumbrados igual a grupos tan numerosos y sobre todo uno de los problemas es que no tienen tanto protagonismo. Pero la mayoría de actividades como los bailes o las canciones, pues casi cuanto más gente mejor, Ujú. porque te da luego pie si quieres hacer pequeños grupos con roleplay o te da luego play, no sé, si quieres hacer algún tipo de proyectos juntos o algo así, pues tienes más margen.
Sí, alguien por ahí también comentaba sobre los roleplay. Lo que pasa es que como hay tantas preguntas y va todo tan rápido, no nos va a dar tiempo de leerlo todo, pero bueno, lo cual está muy bien porque significa que hay interés. Podemos Cualquier hacer duda, un número 2, una sesión sí. on the truth para cualquier otro día. Parte número dos, sí, 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 a lo mejor si bueno, siempre podéis sugerir temas, lo digo a los que estáis escuchando el webinario, y por supuesto escribirnos para cualquier consulta o cualquier cosa que queráis hacer, que os daremos los correos. ¿Qué es la gramática en movimiento? Pregunta María desde Brasilia. ¿Qué es la gramática en movimiento? Pues la gramática en movimiento es algo que se nos ocurrió para tener una primera toma de contacto con la gramática en niños tan pequeños, ¿no? Entonces es una manera para que los niños puedan trabajar desde tan pequeños pues estructuras gramaticales muy sencillas, pero de una manera lúdica, ¿no? Pues entonces, a través de imágenes o a través de palabras, ellos asocian esas palabras con una estructura. Voy a poner un ejemplo que se entienda un poco más claro, porque igual es demasiado técnico. Si repartimos a cada niño una flashcard en la que aparece una imagen o en la que aparece una palabra, y se hacen varias dinámicas en las que los niños utilizan esas flashcards, ¿no? Una puede ser pues asociación de la palabra con el contenido de la flashcard, puedes hacer también como una especie de dictado en movimiento, ¿no? En la que tú dices una frase y los niños se deben colocar en el orden de esa estructura. Puedes también hacer que ellos se tengan, les pones desordenados y ellos se tengan que ordenar. Y la idea un poco es que ellos de una manera indirecta, ¿no? Y a través del juego y a través del movimiento, pues vayan interiorizando pues que en castellano tenemos unas estructuras y que ellos vean que el orden no es el mismo y que se sigue un orden específico, ¿no? Entonces, era un poco la idea. Luego también, pues eso, está demostrado que el movimiento pues ayuda a fijar conceptos, está demostrado que también hace que la actividad sea más atractiva y la verdad que es que en lo que nosotras hemos testado es una actividad que funciona muy bien. No sé También si la Cristina gente quiere... que... Perdón. No, no, eso, que si querías añadir algo. No, bueno, también si la gente quiere ver fotos sobre cómo se lleva a cabo en el aula, Manuela Mena, que tiene en su blog una entrada sobre Sí, gramática de ¿verdad? movimiento, que ella la utiliza con sus alumnos en las clases de inglés. Y entonces, bueno, pues es eso, es una especie de concienciación gramatical temprana, ¿no? Entonces, en la que los alumnos empiezan a concienciar, como ha explicado. Pero bueno, lo bueno de esa entrada del blog es que se puede ver, es Education will set us free, ¿no? Tiene de Eh, aventura en las aulas también, que los estoy poniendo estoy poniendo los enlaces en el chat de los blogs de vale, Manuela. vale, vale. Pon ahí los enlaces porque ahí, bueno, pues ella, como muchos profesores que generosamente pues hacen fotografías, no solamente que tienen una idea de cómo llevar una actividad al aula, sino que te hacen fotografías y te explican cómo la han llevado al aula, ¿no? Entonces tú te puedes hacer una idea de cómo llevarlo a tu aula. Decía por el chat, estaba escribiendo un momento para las últimas preguntas, porque casi que se nos ha pasado la hora, o sea, descontando el tiempo este previo. Nos dice Ángel López que qué proponéis para evaluar a niños tan pequeños. Claro, a mí eso me parece, bueno, ¿a María o Sí, no? sí. No, no, vale. Continúa, Cris. Vale, bueno, nosotros nos planteamos que, claro, que por ser niños, bueno, pues queríamos, o sea, por ser niños nosotros también tenemos que evaluar a los niños, lo que pasa que lo lógico es evaluarlos en la dinámica en la que estamos enseñándoles, ¿no? Entonces, les evaluamos con las mismas actividades que nosotros realizamos cualquier día en clase, pero de esta manera ellos también saben qué es lo que van aprendiendo y esto también fortalece, digamos, su autoestima y les motiva y demás. Entonces tenemos dos secciones, el te acuerdas, que son las actividades que hacemos como repaso, que son más dinámicas, ¿no? Entonces
Puede ser desde que busquen los diferentes objetos en la clase y escriban los objetos que recuerdan que han aprendido en la clase. O son actividades dinámicas y lúdicas también, ¿no? Entonces ellos van apuntando o que tienen que hacer, por ejemplo, estoy ahora en la de la página 52, bueno, pues tienen que hacer diferentes movimientos que se les ha enseñado a lo largo de la unidad y cuántas veces lo pueden hacer, ¿no? O sea, que son dinámicas y son juegos igualmente. Y luego la parte de autoevaluación, que es el diario de a bordo, pues es donde ellos realmente se dan cuenta de lo que han aprendido, ¿no? Pues, por ejemplo, a ver, a mí me encanta el diario de a bordo de la página 43. Ay, no sé si te estoy Bueno, mareando. tú puedes ir No, pero hablando y en este yo caso, salto. en la página 42 y 43, por poner el ejemplo de la unidad de los animales, ¿no? Que es una también de las que más me gustan a mí y a los niños, ¿no? Que se vuelven locos con el tema de los animales, que es toda una historia en la que Eñe y Anita, o sea, Eñe se va a África y entonces se van juntos y ven los animales y ven una granja y entonces van aprendiendo todos los animales, ¿no? Entonces, en la parte de ¿te acuerdas? Ellos hacen un safari y también pegan y escuchan los animales y en la parte del diario de a bordo, pues ellos van marcando cuánto han aprendido. Primero, cuánto creen que han aprendido, eso es una actividad de reflexión que tienen en todas las unidades, ¿no? Pueden colorear de acuerdo a lo que han aprendido, pues se colorean más o menos, o le dan a una carita o a otra carita del burro, ¿no? Por ejemplo. Entonces ellos van desarrollando esa capacidad de reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Y luego ya, bueno, pues algunos ejercicios sobre qué animales has aprendido en la unidad. Bueno, pues cuánto recuerdas. Pues mira, todo esto es lo que has aprendido, ¿no? Entonces eso creo que es una parte bastante interesante, la del diario de a bordo, para ir desarrollando esa capacidad de autoevaluación de los alumnos. Es un portfolio, ¿no? Al final, es lo que se propone al final de cada unidad, la parte Claro, del o sea, labor. creemos que con niños pues se puede trabajar igual con portfolios, igual que con adultos, ¿no? Igual que se puede eh, trabajar todo con niños y con adultos. Ujú. Has mencionado antes una actividad de la del safari y cuando la he puesto en la pantalla me he dado cuenta de que en ningún momento hemos dicho, pero me imagino que lo habréis intuido si habéis leído las instrucciones, que hay pegatinas en el libro también, ¿no? Porque aquí pone escucha y pega a los animales. Bueno, pues al final del libro hay una serie de pegatinas para realizar actividades de distinto tipo. Pues voy a hacer ya la última pregunta porque ya, aunque se ha pasado volando el tiempo, no sé a vosotros, pero a mí se me ha pasado muy rápido y me gustaría acabar el webinario preguntando si os apetece decir cuál es la actividad que más os ha gustado del libro o con una actividad que os parezca especialmente bonita, interesante, alguna actividad que queráis compartir con nosotros y mientras lo pensáis en un segundito, simplemente recordar a los asistentes que en la parte de documentos tenéis dos documentos, uno es la presentación que he puesto al principio y otra es una unidad de muestra. Igualmente os lo enviaremos todo por correo electrónico para que lo tengáis, ¿de acuerdo? No sé si alguna de las dos se arranca con su actividad favorita. Venga, yo había dicho antes que una de mis actividades favoritas era el dominó, pero también hay otra que me gusta mucho porque es verdad que la unidad de los animales, las ilustraciones me encantan. Y hay en esa unidad una actividad, me parece que es la página 37, no estoy muy segura, es en la que salen los animales y salen escondidos Sí. y los alumnos tienen que escucharlos y tienen que decir dónde están. Y la verdad es que la ilustración me encanta y además me parece que es muy divertido, ¿no? Que ver ahí a los niños cómo van buscando, sobre todo los que son más pequeñitos, que a veces les cuesta un poquito más, tampoco no es muy complicado, pero creo que es una manera como muy divertida de repasar el vocabulario y nada, y a mí personalmente me encanta, me gusta mucho.
Me está pasando una cosa interesante y voy a animar al resto a que lo haga también, y es que hay gente que está diciendo en el chat cuál es su actividad favorita de lo que ha visto. Así que si os queréis ir animando a contar de lo que habéis Genial, visto y qué genial. os ha parecido más interesante, pues mira, no se me había ocurrido, pero es muy, muy buena idea. Y mientras Mejor que tanto, lo digan ellos, sí. Cristina, ¿tú qué me cuentas? ¿A qué Bueno, más? me cuesta muchísimo elegir como todo en esta vida, que nunca me puedo decir, soy muy indecisa. Me encantan todas las historias, me encantan todos los juegos, me encantan las audiciones. Estaría bien que vieran, por ejemplo, una de las actividades que proponemos con una audición, que es la del otoño, esa, se puede ver en los vídeos, me parece muy sugerente para llevar al aula, pero así por poner algo que podamos ver así en el manual que lo tienes en línea, quizá el Comecoco de las emociones también Mm, está muy Me- bien para trabajar no en sé si tienes clase. la página para decir 65, perdona. nada. sí. Entonces se anima a los alumnos a recortar y hacer su propio comecocos de las emociones y entonces tienen que adivinar y cómo estás. O no sé, también estoy viendo lo de los recortables, es que en el fondo me gusta todo. También lo de que personalicen, ¿no? Con la imagen de ñ todos los objetos de la clase, ¿no? Que pueden personalizar. Eh, el Tangram también, ellos hacen el safari con los animales que ellos construyen con el Tangram y van haciendo un safari por la clase. Ujú. No sé, creo que tiene muchas actividades que dan mucho juego en el aula. Lo que sí que me gustaría saber es los profes que ya trabajan con él, y eso que es muy pronto porque acaba de salir el libro, ¿no? Me sorprende que ya haya llegado tan lejos, eso es buena tarea vuestra de la editorial. Eh, los profes que ya han trabajado con él, bueno, pues si nos puedes decir qué es lo que comentan. Pues los profes que estéis por el chat, si ya estáis trabajando con Misión Ñ o si lo habéis cotilleado y podéis decir qué actividades os han llamado la atención. Mira, por ejemplo, Marina dice las canciones, es que a los niños les encanta cantar. Y luego también nos dicen, a mis niños les han encantado las emociones y los objetos de la clase porque les hice una mochila con la cara de Ñ, por favor, queremos verla. Que por el momento, claro, que por el momento están en la unidad de los objetos de la clase, que es la unidad 2. Claro. Entonces, claro, que Ujú, estamos a principio de curso claro, claro. No, no, pero qué y profe tan creativa. Qué genial que sí, nos mande esas fotos. el Tangram nos están diciendo también, si el Tangram nos dice que sí, que nos enviarán fotos. El Tangram también es Qué bien. una actividad bonita, interesante, que trabajasteis además en un taller con profesores y salió muy bien, ¿verdad? Quedó muy bonita Sí. y además, luego lo interesante de Misión Ñ, yo siempre lo recalco, es que es un libro como que está muy vivo, ¿no? También es un libro muy nuevo, pero muchos profesores nos mandan fotos por las redes sociales de cosas que han hecho, de vídeos, hubo unas profesoras que hicieron unas marionetas de ñ con fieltro, por ejemplo, otras profesoras que prepararon como un pack de bienvenida a sus alumnos customizándolos con la estética de Misión ñ. En este taller surgieron maneras de teatralizar el tema de los animales de la mano de Eduardo de Ágreda, ¿verdad? O sea, que han salido cosas interesantes, incluso por parte de las propias autoras, ¿no? Que hace poco también publicamos una infografía sobre cómo trabajar la gramática en movimiento con globos, que lo propuso Manuela Mena, es decir, que bueno, que sí que está... nos dice una profesora que a ella le gusta mucho el vídeo de la mosca, del moscardón. Oh, está genial, sí. Sí. Bueno, Es que bueno, animamos. todos esos juegos son tan divertidos, ¿no? Que al final dices, realmente mi trabajo es una bendición, ¿no? Me lo paso genial en clase. Si estáis constantemente haciendo ese tipo de actividades. Sí, claro, exacto. De todas maneras, como decía, pues bueno, como ya estamos llegando al final, simplemente animar a todos a que os paséis por el canal de YouTube, a que os paséis por la extensión digital, perdón, de Misión Ñ y veáis los materiales que hay ahí, que como digo, hay muchísimos que están en abierto y que pueden ser interesantes para vuestras clases. No sé si estáis viendo ahora en pantalla la portada de la presentación, donde está el correo Ahora electrónico sí. y todo esto. Sí, ¿verdad? Ujú.
Bueno, y no sé si María, Cristina, si queréis decir algo más antes de ir finalizando esto, porque llevamos ya 1 hora y cuarto casi de webinario. Yo creo que ¿Alguna? podemos dejar abierto una segunda parte para más adelante, para más preguntas, para que también los profes que trabajen con Misión Niña igual nos puedan preguntar cosas más específicas o nos puedan dar también ellos feedback. Mm. Sí, o también muchas veces profesores que se van a enfrentar el curso que viene a clases con niños pequeños, ¿no? O que les pueda interesar el tema. Por las redes sociales recibimos también muchas preguntas de gente que está estudiando másters o que están formándose como profesores de español y concretamente o profesores que tienen mucha experiencia como en el ámbito del L, pero no en el ámbito de los niños, o sea que dejamos las puertas abiertas, ¿no? Claro, yo creo que eso es clave, porque a nosotros nos encanta recibir feedback y cuando vemos, pues eso, una imagen que han puesto en las redes sociales de alguien que ha hecho algo con Ñe, que es como si fuera nuestro hijo, ¿no? Y entonces nos sentimos orgullosas porque, bueno, pues nos encanta que los profesores tengan tantas ideas y cosas incluso que no se nos han ocurrido a nosotras, ¿no? Y que hagan tantas cosas con sus alumnos. Entonces eso por ese lado, que nos encanta recibir información por parte de los profesores que trabajan con el libro, y por otro lado también que nos dirijan las preguntas que quieran, que si les surgen dudas, que si van a empezar a trabajar con niños y no han trabajado nunca con niños antes y tienen miedo, que bueno, que el miedo se le va a pasar en cuanto entre en clase y se lo empiece a pasar bomba. Que nos manden preguntas y que, bueno, estamos abiertas a, yo creo que todas, estamos constantemente pendientes de las redes sociales, de internet y podemos en cualquier momento resolver cualquier duda. Entonces, sí, una segunda parte también estaría genial con las otras dos autoras que hoy no han podido estar. Y yo por mi parte solo decir muchas gracias a también Leticia por la presentación, por todo y bueno, disculpas nuevamente por llegar tan tarde, o sea, por los problemas técnicos, pero que muchas gracias a todos los profesores también por toda la participación. Sí. Ujú. Pues nada, por mi parte un poco más de lo mismo. Muchísimas gracias a todos. Invitaros también a seguirnos en las redes sociales si no lo hacéis ya, que la verdad es que somos una editorial muy activa y yo creo que muy cercana, o eso intentamos. Y sobre todo a Cristina y a María por prestarse a esto, ¿no? Que a veces no es fácil exponerse a ver qué feedback recibís del trabajo, qué preguntas os hacen, ¿no? Y este tipo de cosas, pero bueno, que yo creo que al final es bastante enriquecedor para todos, nosotras y para los profesores que están en el chat. Y bueno, simplemente emplazaros a la próxima sesión de webinarios que tendremos ya seguramente el año que viene y que estéis pendientes de los talleres, que normalmente siempre solemos viajar, que estamos en distintos países y que esperamos veros, tanto las autoras como yo, tener la oportunidad de conocernos en persona en alguno de los talleres de Enclave. Muchísimas gracias, chicas. Muchas Gracias. gracias. Un Gracias a beso. todos.